Muy bien, mis queridos hermanos. Después de este tiempo maravilloso, que por cierto voy a apagar esto antes de que... Después de este tiempo maravilloso donde hemos compartido esa acción de gracia, donde, bueno, hemos visto testimonios, la verdad que maravillosos. Y vemos la mano de Dios como opera en este mundo, ¿no? Como Dios ha escogido manifestar ese reino espiritual en este mundo físico por medio de la oración de sus santos, ¿no? Qué maravilloso es ver la respuesta a esas oraciones, qué maravilloso es ver cómo nos cuida diariamente, que Él pone por su buena voluntad el querer como hacer de que vengamos a su casa, con ese corazón predispuesto, con ese amor fraternal no fingido. La verdad que Dios es muy bueno, ¿eh? Dios nos ha premiado a todos con una pequeña, gran familia. Aquí en Asturias, los que somos de afuera, lo sabemos bien, ¿no? Lo que necesitamos, ¿no? Esa familia. Y Dios nos ha proveído, a mí por lo menos me ha proveído mucho más abundante de lo que mente, de lo que pido o entiendo. Y nada, mis queridos hermanos, vamos ahora a darle la bienvenida a todos aquellos que también, como no, siempre nos siguen por las redes sociales. Sean todos bienvenidos un sábado más a esta vuestra iglesia, Faro de Esperanza. Y hoy, mis queridos hermanos, vamos a empezar fuerte. Pensaba, ¿no?, mientras preparaba esta predicación, y bueno, y lo traigo como forma de pregunta para todos nosotros. ¿No piensas tú, no crees tú que es el momento de tomar decisiones? Me refiero a decisiones serias en cuanto a nuestra fe común. ¿No crees que es el momento de preguntarnos, de preparar esa fe para los momentos que sin lugar a duda vamos a tener que atravesar más pronto que tarde? Para responder a esta pregunta que hoy tenemos por título, y el título de la predicación, se lo digo ya a mi hermano para que lo apunte, es una pregunta: ¿cómo vamos a enfrentar lo que está por venir? ¿Cómo vamos a enfrentar lo que está por venir? Hoy no vamos a tener un solo texto de referencia. Voy a ir enunciando distintos versículos, enunciando distintos pasajes de la Biblia, lo iré diciendo todo, para que el que quiera vaya tomando notas y pueda permitir así en casa, en ese tiempo de tranquilidad, traer a memoria esta palabra, para que no quedemos solamente en oidores, como podemos quedar en este momento, sino en hacedores de toda ella, porque eso es lo que buscamos. Mis queridos hermanos, hablaba sobre esto, ¿no?, de tomar decisiones, porque ciertamente la historia, el mundo, este mundo no es fácil para nosotros. Cuando hablo de nosotros, estamos hablando de los cristianos, de nosotros como hijos de Dios. Solamente tenemos que hacer un repaso, y permíteme hacerlo en esta tarde, un repaso a la historia de la iglesia. Ya desde el propio nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, Él mismo sufrió persecución. Todos recordamos, ¿no?, cuando era un bebé recién nacido, y esos magos de Oriente, siguiendo la estrella, fueron a encontrarse con el rey de los judíos que había nacido. Y consultaron, como no, con el rey Herodes, el cual al enterarse de que había nacido un rey en Israel, mandó a que le trajeran noticias de ese pequeño. Como todos sabemos, un ángel se le reveló a esos reyes, a esos magos de Oriente, por decirlo de una manera, magos de Oriente, ¿no?, que es como literalmente lo dice la Escritura. Y les digo que si fueran por otro camino, porque las intenciones de Herodes no eran buenas. Es más, Herodes, al sentirse burlado, mandó asesinar a todos los niños que habían en esa aldea, ¿no?, a todos los menores de 2 años. Y Jesús, con sus padres, José y María, tuvieron que huir con el niño. Todos lo sabemos, ¿verdad? Pero no solamente quedó en eso, así que ya desde muy temprana edad Jesús sufría persecución. Pero no quedó ahí. En su ministerio público, cuando comenzó a hacerse manifiesto, a revelarse de alguna manera al mundo, todos aquellos, escribas, fariseos, doctores en la ley, comenzaron de la misma manera una persecución contra Jesús. Una persecución que solamente buscaba, mis queridos hermanos, el acabar con su vida, el acabar con él. ¿Por qué? Porque le estaba derribando el quid pro quo, el
el negocio, por decirlo de alguna manera, que ellos tenían montado. Aquellos que tenían que reconocer por medio de la Escritura, aquellos que conocían perfectamente la Escritura, no estaban reconociendo que esa propia Escritura se estaban cumpliendo delante de sus ojos. Su corazón estaba muy endurecido. Por lo tanto, nuestro Señor Jesucristo, donde quiera que iba, era perseguido. Lo vemos a lo largo de todos los evangelios, hasta que por fin hicieron peña, ¿verdad? Y no sin el previo y anticipado conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, consiguieron, entiéndelo bien, el fin que ellos esperaban, sin saber de que estaban así dando cumplimiento a las propias Escrituras, de que el Cristo había de venir y padecer por nosotros. Continúa la persecución porque no quedó ahí, como sabemos, ¿no? Todos conocemos y recordamos al primer mártir de la era ya cristiana, después de nuestro Señor Jesucristo, el cual Esteban, un joven lleno de fe, lleno del Espíritu Santo, elocuente en la palabra, defendía con ahínco la salvación por medio de Cristo. Él despertó la envidia, él despertó los celos de todos aquellos que lo escuchaban y terminaron con su vida apedreándolo. Pero dice que en ese momento dice que vieron el rostro como de un ángel. Y él dijo que veía los cielos abiertos y al Hijo del Hombre, el mayor título, el título que más usaba nuestro Señor Jesucristo, a la diestra del Padre, entregando su vida sin negar su fe en ningún momento. Ay, ¿qué decirte de los apóstoles? Todos conocemos a los apóstoles, ¿verdad? Todos sabemos que 11 de ellos, por ejemplo, murieron de forma dramática. Ninguno murió de vejez, ninguno murió de... ahí con sus nietecitos, corriendo por casa, con muchos años, en una familia, sino por el contrario, murieron asesinados, murieron de las maneras más atroces. Recordamos al apóstol amado. ¿Quién era? El apóstol Juan, ¿no? Que de la misma manera, mis queridos hermanos, porque muchos pensaban, bueno, él no murió de esa manera asesinado, pero siempre fue perseguido. Recuerda que un procónsul lo llevó a negar de nuestro Señor Jesucristo. Y si no lo negaba, lo iba a echar y lo echó en un caldero de aceite hirviendo, ¿verdad? Recordamos esa parte. Y dice que lo echaron en el caldero de aceite hirviendo. No sé cómo le dirán en Asturias, caldero, no sé. Yo lo digo a los canarios, ¿vale? Una pota de aceite hirviendo, ¿verdad? Y salió totalmente ileso. Dios obró con milagro, obró un milagro. Y eso despertó miedo en aquellos que lo habían condenado. Y para alejarlo, lo desterraron a una pequeña isla, la isla de Patmos, donde ahí escribió lo que hoy en día conocemos y tenemos como el Apocalipsis. Bueno, la propia persecución y exterminio sistemático, mis queridos hermanos, que sufrió los cristianos del primer siglo. Vamos a recordar en esta noche solo algunas de las muchas atrocidades que hicieron con nuestros hermanos, con hombres y mujeres igual que tú y que yo. Porque muchas veces vemos estas cosas y las vemos a la distancia, ¿no? Y pensamos que son otro tipo de personas. Sin embargo, mis queridos hermanos, bien lo sabes, todos aquellos que se dedican a la medicina, todos y cada uno de nosotros no nos diferencian, muy pocas cosas nos diferencian. Nuestros hermanos, por no negar su fe en Jesús durante los primeros años, fueron cruelmente perseguidos. Perseguidos de tal manera, mis queridos hermanos, que a muchos, como todos sabemos, los utilizaban antorchas para alumbrar las calles de Roma. Los crucificaban, los llevaban al gran circo romano por el puro divertimento de la plebe. Ellos lo tenían muy sencillo. Recuerda que ellos lo tenían muy fácil. Si se querían librar de toda esa persecución, ellos tenían simplemente que negar a Jesús. Simplemente tenían que apostatar de esa fe que tenían. Pero sin embargo, ellos prefirieron sufrir todo lo que sufrieron
antes de negarse. Porque recuerda una cosa, que nuestro propio Señor Jesucristo nos lo advirtió. Aquel que me niegue en la tierra, yo lo negaré delante de los santos ángeles y de mi Padre que está en el reino de los cielos. Ellos lo sabían muy bien. Por eso iban a la arena del circo, no temiendo, porque la vida es pasajera y todos y cada uno de nosotros partiremos en algún momento de este mundo. Ellos fueron en el pleno convencimiento de que un gran galardón estaba delante de sus ojos. Por eso, mis queridos hermanos, sufrieron lo que sufrieron. Recordamos, y no sé si conoces, a lo mejor los que son más nuevitos de la fe no lo conocen, pero había un obispo en la ciudad de Armina que se llamaba Policarpo, que fue martirizado, fue quemado vivo en el año 155 después de Cristo. Era contemporáneo de los últimos apóstoles, por lo menos a Juan. Se cree que lo conoció. Poco antes de su muerte, exclamó ante quien los querían hacer negar, apostatar de su fe en Cristo, diciendo él: 86 años he servido a mi Señor y no me ha hecho mal alguno. ¿Cómo puedo ahora blasfemar de mi Rey que me ha salvado? ¿Qué decir, mi amado hermano, de las terribles persecuciones que hemos sufrido todos los cristianos a lo largo de toda la historia? Todos recordamos esa parte de la historia negra del mundo, ¿no? Cuando la Iglesia Católica Romana creó lo que más tarde se dio a conocer como la Santa Inquisición, donde todos aquellos que no pensaran ni comulgaran con lo que dictaba el Papa desde Roma eran tachados de herejes, eran tachados de brujos, eran tachados de cualquier cosa y eran quemados, eran llevados a martirio, a muchos de ellos. Y a lo mejor, hablándote de estas cosas, puede parecer que te estoy hablando de cosas del pasado, cosas, bueno, que ya han sucedido. Pero una cosa buena que tiene la historia, yo soy un apasionado de la historia, como algunos de los hermanos que están aquí comparten esa pasión conmigo. Y creo que una de las funciones más importantes de la historia es que aprender de ella para no volver a cometer los mismos errores. Pero pareciera que también es cíclica, que se vuelven a repetir los mismos patrones. Y la historia, mis queridos hermanos, por lo menos la de la Iglesia, aún no ha acabado, por cuanto aún a día de hoy estamos y continuamos en este mundo. Hoy en día, mis queridos hermanos, hay una persecución sistemática de los cristianos alrededor del mundo. Pero alrededor del mundo. Y parece que en estos últimos tiempos se está intensificando, por decirlo de alguna manera. A día de hoy, en lo que va de año, las cifras más conservadoras dice que unos 7.000, más conservadoras, porque otros los dicen que hasta 9.000 o 10.000 de nuestros hermanos en Nigeria han sido asesinados por su fe en Cristo. Y recuerda que todos estos que han sido asesinados siempre tuvieron la posibilidad de negar a Jesús y salvar su vida. Recuerda eso siempre, tenlo siempre en tu memoria. Sin embargo, ellos han entregado su vida y siguen entregando su vida en muchos lugares del mundo. En otros lugares del mundo están huyendo en masa de distintos países. Uzbekistán, en distintos países donde estamos siendo terriblemente perseguidos. En la India, como bien dice mi hermana, también. En Corea del Norte son tantos, bueno, que hemos hecho memoria con la bandera, con las banderas de los países representados, la ventana 1040, ¿no? Pero pareciera que ahora es, ¿cómo te diría? Como si saliera gratis el perseguir. Antes parecía que teníamos un amparo legal, de alguna manera. Hoy en día nadie habla de esto, todo el mundo hace la vista gorda. Hoy en día nosotros como cristianos estamos sufriendo un genocidio silencioso. Amén. Un genocidio silencioso, del cual nadie se hace eco. Y cuando digo nadie, es nadie. Porque hay voces
pocas, entre el mundo cristiano que levantan la voz, pero somos muy pocos. Entendiendo como genocidio, te voy a decir lo que significa genocidio, que es el exterminio sistemático de un grupo de humanos, en nuestro caso, motivados por nuestra fe. Somos, mis queridos hermanos, la religión más perseguida del mundo. Somos la religión más perseguida del mundo. Por lo tanto, somos los humanos, los seres humanos, las personas a los que más se persigue. Hoy en día se estima, y recuerda que siempre las fuentes oficiales son más, hay que cogerlas de esa manera, ¿no? Pero se estima que unos 380 millones, no 380.000, 380 millones de cristianos en este momento, ahora, mientras estamos tú y aquí sentados, en total libertad, congregados, con la Biblia en nuestras manos, escuchando la palabra de Dios, retransmitiéndola por internet. Hoy en día esos 380 millones están sufriendo escarnio, están sufriendo persecución, están sufriendo el ser arrebatado de todos sus derechos, están sufriendo como en Pakistán, ser lo más bajo de la sociedad, realizando los trabajos que nadie quiere, como pasa en Pakistán e India. Mis queridos hermanos, donde están muriendo muchísimos de hambre, de inanición. Recuerda, muchísimos de nuestros hermanos cristianos están muriendo de hambre por no negar a nuestro Señor Jesucristo. Cuando viene alguien y te pone una pistola, te pone un fusil en la nuca, te pega un tiro, pues eso es rápido. Pero cuando te mantienen en un cuarto, sin comida, sin agua, durante mucho tiempo, lo que tarda un ser humano en morir por inanición, te da tiempo a batallar. Te da tiempo a batallar y siempre recuerda que la salida la tienes a un paso. La salida la tienes con decir, niego mi fe. Pero sin embargo, continúan ahí, sin negar la fe en Cristo Jesús, Señor nuestro. Como hemos visto, mis queridos hermanos, hay aquí, a grosso modo, para la persecución, para nosotros los cristianos, no es algo nuevo. O no debería ser algo nuevo. Yo sé que en Occidente, aquí donde vivimos, pensamos de distinta manera. Aquí no sucede lo que sucede en otros lugares del mundo. Los que vienen de otros lugares del mundo, donde quizás están pasando necesidades, saben y valoran lo que es tener un plato de comida, ¿verdad? Saben y valoran lo que es tener una sanidad pública, que bueno, más o menos funciona decentemente. De la misma manera, mis queridos hermanos, ellos anhelan, todos estos hermanos, los 380 millones de hermanos, anhelan hacer lo que tú y yo estamos haciendo. Pero recuerda que esto no vaya mejor. No es traerte malas noticias, porque esto no son malas noticias, recuérdalo bien. Esto ha sucedido durante toda la historia, hemos hecho un repaso de ella. Por lo tanto, no es algo nuevo para nosotros. El propio Señor Jesucristo nos lo advirtió en la Escritura. La propia Escritura nos declara en 2 Timoteo, para aquellos que están apuntando los versículos. 2 Timoteo capítulo 3, los versículos 2 y 13, donde nos dice de esta manera. Y también, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, tú y yo, que queremos vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán, continúa diciendo, persecución. Continúa el versículo 13 diciendo, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañados y siendo engañados. Ya nos dice, mis queridos hermanos, la Escritura, nuestro propio Señor Jesucristo, que si queremos vivir como Jesús, si queremos andar como Él anduvo, también nosotros debemos padecer como Él padeció. También nosotros, mis queridos hermanos, seremos perseguidos. Por lo tanto, no nos debe de extrañar, porque ya así había sido profetizado. También nos decía la segunda parte, el segundo versículo que acabamos de leer, que los malos hombres
Aquellos que nos van a perseguir irán de mal en peor, lo estamos viendo a nuestro alrededor. Lejos de menguar, el número pareciera que constantemente aumenta. Que en estos postreros tiempos que vivimos, además, como nos dice en Mateo 24:12, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y eso lo estamos viendo constantemente en nuestra sociedad. En el día de hoy, aquí mismo, en Europa, en España, en un país desarrollado, una sociedad que parece que cada día está más cauterizada ante el sufrimiento humano, donde la falta de empatía campa a sus anchas, donde cualquier rastro, escúchalo bien, donde cualquier rastro de moralidad es tachada como algo retrógrada. La primera vez que me lo dijeron, a mí tuve que buscar un diccionario, porque digo, ¿qué dice este tío? Es tachado como algo del pasado, algo que no tiene valor. Es más, todo lo contrario del mundo apremia. Por el contrario, el egoísmo premia la maldad. Lo vemos constantemente, lo vemos ininterrumpidamente. Vemos a una persona, un maravilloso artista, por dar un ejemplo, que realiza su trabajo y lo pone en las redes sociales. Hay gente que verdaderamente son dotadas, son dones que le da Dios, porque hay gente maravillosa en el mundo, que hace cosas extraordinarias. Ves el número de visualizaciones, ves el número de likes, que a lo mejor le pueden ser para él de beneficio económico, ¿no? Y poder subsistir con ese su arte, y no tienen apenas nada. Pero sin embargo, ven una persona falleciendo, ven una persona a la cual están martirizando, a la cual están simplemente dándole una paliza, y alguien grabando, con la falta de empatía, grabando, y la cuelga de las redes sociales, y tiene un gran número de visualizaciones, un gran número de comentarios. Constantemente estamos viendo eso en nuestra sociedad, y ya se incentiva en todos los ambientes, desde los propios colegios, mis queridos hermanos, desde las propias falta de autoridad de los padres en los hogares. Porque hasta hace no muchos años la educación se daba en casa. Al colegio se iba a aprender. Y hoy en día el Estado quiere darle la educación en el colegio. Y que la casa se sujeta a lo que dice el colegio. Y no es así, mi amado hermano, porque los padres tenemos la responsabilidad ante Dios de lo que hacemos y de cómo educamos a nuestros hijos. Pero como cristianos debemos mirar más allá, sabiendo que quien está en nosotros es más poderoso, mi querido hermano, que el que está en el mundo. El Salmo 34, versículo 19 dice, muchas, no dice pocas, dice que muchas son las aflicciones de ¿quién? Del justo. ¿Quién es el justo delante de Dios? Nosotros, los que hemos sido redimidos, rescatados, los que hemos sido traídos de muerte a vida por medio de la gracia, por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿sabe cómo continúa diciendo el versículo? Pero de todas ellas le librará Jehová. Porque Dios, mi querido hermano, es poderoso para librarnos de todas y cada una de nuestras aflicciones. Recuerdo cómo Dios libró, y hacemos un poquito de memoria de las Escrituras, y vamos a darnos distintos paseos alrededor por medio de ella. Recuerdo aquellos tres jóvenes, ¿no? Aquellos tres cautivos, tres jóvenes cautivos que habían sido arrebatados, ¿no? De Jerusalén y habían sido llevados cautivos a Babilonia. Sadrach, Mesach y Abednego. Recordamos, ¿verdad? Cómo hicieron una estatua para que ellos adoraran, pero ellos se negaron a adorar, se negaron a apostatar de la fe. Ellos sabían que el Dios de su salvación le había ordenado de que no podían adorar a otro Dios fuera de él. Ellos se mantuvieron firmes. Cuando sonaron las trompetas, todos se postraron. Hasta el mismo rey de Nabucodonosor se postró delante de la imagen. Estos tres jóvenes, recuerda, se mantuvieron en pie. Imposible, no negando su fe. El pago fue ser echados al horno de fuego, el cual, de la rabia que sentía el rey de Nabucodonosor, lo hizo calentar 7 veces más. Aquellos que lo acompañaron para arrojarlo dentro del horno de fuego, murieron. Pero aquellos tres jóvenes, la mano del Señor estuvo sobre ellos y los libró
de ser muertos. Es más, recuerdo una escena que me llama muchísimo la atención, que el propio rey Nabucodonosor pregunta, ¿no fueron 3 los que echamos dentro del horno de fuego? ¿Por qué veo 4 que andan tranquilamente? Y uno con cara como de hijo de Dios, como de ángel. Dios siempre está con nosotros. Dios honra al que le honra, mi querido hermano. Ellos lo honraron. Ellos sabían y dijeron anteriormente a la propia cara del hombre más poderoso en ese tiempo de la historia, de la tierra, perdón. Le dijeron que Dios los libraría, si era su voluntad, del horno de fuego. Ellos, como nosotros, sabían en quién habían confiado. Además, mis queridos hermanos, de todas estas cosas, como dábamos testimonio también en el tiempo de acción de gracias, ¿no? Además de todas estas cosas, si hoy despertaste, si hoy has amanecido un nuevo día en esta tierra, es porque Dios tiene aún un propósito que cumplir en ti y por medio de ti. Amén. No en vano, nos dice el propio Jesús en Juan, en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 12, donde dice de esta manera, escucha bien, de cierto os digo, el que cree en mí, ¿tú crees en el Señor Jesús? Pues esta palabra es para ti. El que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también. Amén. Y continúa diciendo nuestro Señor Jesucristo, y mayores harán, porque yo voy al Padre. Recuerda, mis queridos hermanos, cuán grandes cosas ha hecho Dios. Ha hecho Jesús en su estancia aquí en la tierra. Él, mis queridos hermanos, sanaba enfermos, limpiaba leprosos. Él, simplemente con el poder de su palabra, hacía que cosas sucedieran. Él levantaba paralíticos. Él echaba fuera demonios. Él resucitaba aún a los muertos. Él hacía al sordo oír y al mudo hablar. Él trajo las buenas nuevas de salvación, mis queridos hermanos, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pues Dios nos dice, nuestro Señor Jesucristo, que es Dios, el cual está a la diestra del Padre, intercediendo constantemente por Wilder, por mí, por el hermano Antonio, dice que las cosas que Él hizo, tú y yo las haremos. Pero no solo eso, dice que aún mayores las haremos. ¿Por qué? Porque Él está a la diestra del Padre. Y Él ha preparado esas buenas obras para que nosotros andemos en ellas y sea glorificado el Padre por medio de su Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Además, dice en Marcos 9:23, Jesús les dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Mi amado hermano, hemos hablado y continuaremos hablando muchísimo de persecución, ¿no? Durante semanas hemos tratado. El Espíritu nos ha movido a tratar sobre que estamos a tiempo para ir preparándonos, para ir afirmando nuestra fe, porque va a ser probada. Como así lo ha sido a lo largo de la historia, aún los tiempos que vienen va a ser aún mucho más probada. Pero todas estas cosas nos las dice el Señor para que sepamos, mis queridos hermanos, de que Él está con nosotros. De que Él no solamente está con nosotros, sino en nosotros. Y Él nos ha dado una autoridad. Y para el que cree, todo le es posible, como dice la Escritura. En estos tiempos que corremos debemos ser esos hombres y mujeres de mucha, pero de mucha fe. Y ahora permíteme leerte un fragmento de la Escritura que es conocida y lleva el título de Jesús anda sobre las aguas. Y esto lo encontramos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 14,
de los versículos 22 al 33, donde dice de esta manera: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: ten ánimo, yo soy, no temáis. Entonces respondió Pedro, siempre Pedro ahí con su ímpetu. Respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento, no más tarde, al momento, Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Amén. Este, mis queridos hermanos, es un fragmento muy conocido en la Escritura por todos y cada uno de nosotros, donde vemos como un hombre, como tú y como yo, un hombre de carne y hueso, andó un día sobre las aguas. Recordamos, mis queridos hermanos, cómo Pedro, con ese ímpetu que siempre lo caracterizaba, ¿no? Fíjate cómo Dios conservó el carácter de Pedro, ¿no? Porque sabía que después le iba a ser de utilidad, pero tenía que ser moldeado, así como es moldeado un diamante, para que coja más valor, ¿verdad? De la misma manera fue Pedro. Pedro le dijo: Señor, si eres tú verdaderamente, dime que vaya donde estás tú. Jesús le dijo: ven. Y Pedro bajó de la barca y comenzó a andar sobre el mar. Ningún ser humano en este mundo ha andado sobre el mar, salvo uno: Pedro. Pedro andó sobre el mar. Y mientras iba en dirección a Jesús y su mirada estaba puesta en el autor y consumador de su fe, en aquel que es la salvación, en aquel que es la vida, en aquel que es el camino, en aquel que es el Dios encarnado. Mientras estuvo mirando a Jesús, él caminaba sobre las aguas. Lo imposible era posible. Lo que humanamente no era posible, se hizo posible manteniendo su mirada en Jesús. Pero llegó un momento en el que Pedro empezó a prestar atención no solamente a lo que estaba fijando. Amén. Así es. En cuanto empezó, desvió la mirada de Jesús y empezó a prestar atención a lo que había a su alrededor. El sonido del viento, las olas impetuosas, las circunstancias que lo rodeaban. Empezó a temer. Y el temor es una falta de fe. Y empezó inmediatamente a hundirse. Y exclamó, diciendo: Señor, sálvame. E inmediatamente no lo dejó que se pegara un margullito por ser muy boca chancla. No. E inmediatamente estiró la mano y asió de él y lo levantó. Pero fíjate la respuesta de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? ¿Por qué dudamos? ¿Y cuántas veces no me imagino a mi Señor y Salvador Jesucristo conmigo mismo, mirándome ahí a la diestra del Padre y zarandeando la cabeza y diciendo: ¿por qué dudas, Alex? Hombre de poca fe. Así, mis queridos hermanos, nos pasa a todos. Así nos ha pasado y nos pasará a todos. Esto es una poderosa lección que nos da la Escritura. Porque mientras Pedro, así como nosotros, tengamos nuestra mirada puesta en Jesús, no en nuestro hermano, no en el pastor, no en cualquier hombre que es como tú y como yo, que puede caer. Cuando nosotros apartamos la mirada de Jesús y dejamos
que las circunstancias hablen más alto que nuestra fe, entonces sí verdaderamente comenzaremos a hundirnos. Nos hundiremos en la desesperación, nos hundiremos en la falta de fe, nos hundiremos en los problemas, que no son pocos, ¿verdad? Que siempre están tocando a nuestra puerta. ¿Por qué? Porque hemos apartado la mirada, porque hemos dejado de confiar, hemos dejado de depositar nuestra fe en Jesús, el cual dijo que tendría y tiene cuidado de nosotros. Ay, Dios mío. Pero Dios, junto con nuestra identidad, mis queridos hermanos, porque tenemos una identidad ahora, ¿eh? Ya no soy, bueno, sí soy en este mundo, ¿no? Porque no pertenezco a este mundo, pero sigo viviendo en este mundo, sí. Tengo un nombre, tengo un DNI con un número, pero yo tengo una nueva identidad. Y tengo una piedrecita blanca que el Señor me va a entregar en su día con un nuevo nombre. Estoy deseando saber cuál es. Mientras no me ponga uno medio raro, vamos bien. Nada, seguro que tenemos muy buen gusto. Dios nos ha dado una nueva identidad. Ahora somos hijos de Dios. Y recuerda, como siempre digo, no hay mayor título nobiliario en este mundo. Y es estos días que estamos celebrando los premios. Princesa de Asturias, ¿verdad? Y vemos tantas autoridades, y vemos tanto la Casa Real entera, en Oviedo. Vemos tantas autoridades, tanta gente importante. En los tiempos antiguos sería la nobleza, ¿verdad? Aquí en esta ciudad de Oviedo no se compara al título de ser hijo de Dios. Pero juntamente con esa identidad, recuerda que también Dios nos dio autoridad. La identidad implica autoridad. Permíteme leerte otro fragmento de la Escritura, también sobradamente conocido por todos nosotros. Y Jesús calma la tempestad. Esto lo encontramos en el Evangelio según San Marcos, capítulo 4, de los versículos 35 al 41. Evangelio según San Marcos, capítulo 4, de los versículos 35 al 41. Dice así la Escritura: aquel día, cuando llegó la noche, le dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaban las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Quiere decir que ya empezaba a hundirse. Y él estaba en popa, durmiendo sobre un cabezal. ¿Quién duerme en medio de una tormenta? Yo, que he estado embarcado en muchísimas ocasiones, pocos son los que dormimos en medio de una tormenta, ¿eh? Pero él estaba durmiendo en medio de la tormenta, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla y enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y le dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Vuelve a repetir la pregunta. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedece? Primero mira la demostración de fe de Cristo, de nuestro Señor. Él sabía que él tenía un propósito de cumplir en este mundo, ¿no? Y que una tempestad no lo iba a llevar, no se lo iba a llevar de este mundo. Por lo tanto, aún en medio de la tempestad, de lo incómodo que estaba, él podía dormir tranquilamente. En paz me acostaré y asimismo dormiré. Porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Él vivía confiado. Él era el cumplimiento de la palabra. Él demostraba la palabra con sus hechos. En medio de la tormenta él dormía, descansaba. Porque él sabía que fiel era el que lo estaba guardando, protegiendo. Perfecto, ¿verdad? Pero fíjate bien, muy bien lo que dice Jesús en el versículo 39. Calla y enmudece. Jesús, con la autoridad que tenemos en él, porque recuerdas una cosa: ahora somos herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús. Eso viene de una palabra griega que quiere decir como que somos lo mismo. Somos lo mismo. Somos hijos de Dios. Vale. Pues Dios, Jesús, nos ha dado autoridad, como dice en el versículo 39, para decir calla y enmudece. Tienes autoridad, la autoridad de Cristo para decirle al enemigo de nuestras almas: calla y enmudece.
Tienes autoridad, mi amado hermano y hermana, en el nombre de Jesús, para decirle a los que te persiguen o te irán a perseguir, calla y enmudece. Tienes autoridad para decirles a aquellos que pueden matar tu cuerpo, pero que nada pueden hacer con tu alma y con tu espíritu, calla y enmudece. Tienes autoridad en el nombre de Jesús para decirle a toda hueste espiritual de maldad, calla y enmudece. Tienes autoridad en el nombre de Jesús para decirle a tu enfermedad, calla y enmudece, mi amado hermano. Porque Dios nos ha dado autoridad. Recuerda que hemos venido a este mundo no para ser cola, sino cabeza. Que todo lo podemos en Cristo, el cual dice que nos fortalece, ¿verdad? Amén. No estamos para vivir acobardados. Amén. Porque Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, ¿verdad? Por lo tanto, mis queridos hermanos, ciertamente la persecución va a venir. Ciertamente los tiempos cada vez son peores, son más difíciles. Lo estamos viendo continuamente, guerras, rumores de guerra, pestes en todos los lugares del mundo. El cumplimiento de la palabra de Dios delante de nuestros ojos. Somos esa generación privilegiada que está viendo con sus propios ojos el cumplimiento de la Escritura, como aquellos que en la era de Jesús vieron más de 300 profecías referentes a Jesús cumpliéndose delante de sus ojos. Nosotros, mis hermanos, somos esa generación que está viendo el cumplimiento de la palabra de Dios. Pero ¿cómo responderemos a la pregunta que hoy lleva por título esta predicación? ¿Cómo vamos a afrontar los tiempos que vienen? ¿Cómo eliges tú afrontar los tiempos que vienen? Recuerda que es una decisión tuya. Como así la están tomando millones de hermanos hoy. 380 millones de hermanos que están siendo perseguidos hoy, a esta hora, que siguen firme la decisión que tomaron. ¿Qué decisión vas a tomar tú? ¿Cómo vas a afrontar tú el futuro? Recuerda, si es verdad, el futuro no está garantizado para nadie. Pero si es sabio el prepararnos, el seguir aumentando, esa es nuestra fe. Dios nos pone una medida de fe, en nosotros está hacerla crecer. En nosotros está tomar decisiones. Recuerda que la decisión la tomas tú, nadie más. Cuando abres los ojos por la mañana, según pones el pie en el suelo, y antes de ponerlo, ya estás tomando tus primeras decisiones. Y a lo largo del día estás constantemente decidiendo entre una cosa y otra, entre un camino y otro. En ti está elegir, mi amado hermano, si cuando venga la persecución que va a venir, si cuando venga la presión que va a venir, si cuando venga, mis queridos hermanos, la coacción que ya está, que ya hay mucha, la están experimentando nuestros hijos en los colegios. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a comulgar con la sociedad? ¿Vas a comulgar? Quiero decir, ¿vas a estar a favor? ¿Vas a seguir la corriente de lo que este mundo te dicte? ¿O vas a ser como esos 380 millones de hermanos que se mantienen firmes en la fe, sin importarle lo que le está aconteciendo? Terminamos esta noche contestando esa pregunta con una exhortación para todos nosotros, para que como así hicieron todos nuestros hermanos a lo largo de la historia de la iglesia, de la misma manera hagamos nosotros, y esto lo leemos en Hebreos 12:2, donde se nos anima a, y dice así la Escritura, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, escucha, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Lo que podamos sufrir en esta tierra no se compara al gozo que tenemos puesto delante de nuestros ojos. Y así como hizo Jesús, hagamos nosotros también. Menospreciemos el oprobio, el sufrimiento a causa de nuestro Señor Jesucristo. Recordamos cómo aquellos primeros discípulos que salieron después de ser azotados delante del concilio, en el concilio, salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos de sufrir por el nombre.
en nombre de nuestro Señor Jesucristo? Menospreciando lo que el hombre le pudiera hacer. Hagamos nosotros el mismo ejemplo que tenemos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque recuerda que Él vino a darnos ejemplo. Él nos manda a andar como Él anduvo. Él siempre se mantuvo firme. Siempre. Él no se desvió ni izquierda ni derecha, fue perfecto para que nosotros tuviéramos una referencia. Así como los marineros, cuando les fallan los sistemas de navegación, siempre tienen de referencia la estrella polar. Nosotros siempre tenemos de referencia, a pesar de todo, siempre tenemos de referencia a Jesús. Siempre está como nuestra estrella polar. Él abrió senda donde no había ninguna. Él marcó un camino. Él marcó una dirección. Y Él está ahí, mis queridos hermanos, esperando para darnos esa recompensa a todo aquello que perseveremos en la fe común. Para todo aquello que nos mantengamos firmes y sigamos confesando con nuestros labios que Jesús es el Señor para la gloria de Dios Padre. Amén. Eso es lo que espera Jesús de nosotros. Y eso es lo que la decisión que tú y yo tenemos que tomar. Es hora ya de tomar decisiones. Entiéndemelo bien, y esto no te lo tomes a mal. No es momento de jugar, ni de ser cristiano, porque más pronto que tarde, recuerda lo que vamos a ser probados. Ya lo están siendo probados aquí en la misma Europa. Ya estamos siendo probados. La propia Escritura que hoy tenemos en las manos y la atesoramos con tanto cariño, con tanto valor, en poco no la tendremos. Hay países occidentales donde se está eliminando la Biblia porque la están considerando antisemita y están dejando tan solamente el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento no se hace referencia a Jesús. Entiéndelo bien. No se nombra a Jesús. Y es lo que quieren eliminar, el nombre de Jesús de toda la sociedad. Seamos conscientes de eso. Porque dice la Escritura, y esto me encanta, y esto lo leemos en Mateo 5, versículos 11 y 12. Bienaventurados sois, aleluya, bienaventurados somos, cuando por mi causa, por la causa del nombre de Jesús, os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Continúa diciendo, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas antes de vosotros. Alegraos y gozaos, mis queridos hermanos. Fíjate tú cómo Dios hace todas las cosas distintas. Alégrate y gózate, porque grande es tu galardón en el reino de los cielos. Porque antes de ti han perseguido a los profetas. Antes de ti, muchos cristianos han padecido por su fe en Cristo Jesús. Mi amado hermano, bienaventurados somos. Somos bienaventurados. Doblemente bendecidos. Si se nos persigue, si se nos ultraja, si seguimos manteniendo la fe. Porque esa iglesia perseguida, esa iglesia que hoy en día está siendo perseguida, tiene un hueco muy, pero que muy, muy especial en el corazón de Dios. Amén. Amén.